¿cómo llegas al asunto esotérico? ¿Qué te hizo querer Yo aprender como, todas estas cosas, pues? yo como a los 15, después de la muerte de mi mamá, yo dejé de creer en Dios Ok, totalmente. eras católica, cristiana, no sé. No, me criaron en una escuela católica, pero era hija de santeros y o sea, Y era, y no jugabas las cosas de no, niñas. De no. paso. Entonces, pasa que yo como a los 14, cuando mi mamá enferma gravemente, empecé a decir que Dios no existía, o sea, de que Dios no existía porque cómo era posible que alguien, digamos, Todopoderoso, no pudiera hacer algo por tu todopoderoso, mamá. sí, no pudiera hacer algo por mi Eh, mamá. Entonces yo dejé de creer, ¿no? comprendo el pensamiento, sentimiento. Sí, entonces yo dejé de creer, pero empecé como a buscar. Entonces, en esas épocas, cuando yo tengo mi computadora, cuando me llegue el Encarta, imagínate, yo empecé a buscar que si cosas de otros dioses, empecé a averiguar y empecé a entender que supuestamente a lo largo de la historia no solamente ha existido un dios, sino que han habido múltiples dioses, múltiples creencias. Conocí los mayas, los aztecas, el imperio romano, el Sí, no, las imperio vainas griegas, egipcias, griegas, todo ese pedo japonesas, chinas, o egipcio, sea. exacto. Entonces, te das cuenta de que qué pedo, o sea, todo lo que me han dicho desde niña de que solamente existe un Dios, o creo en él y me voy al cielo, o no creo en él y me voy al infierno, o sea, Exactamente. no es tal cual. Entonces, conocí todo ese rollo, empecé a investigar, empecé a indagar y como en el 2000, ya te digo, tenía yo 15, 16, 2003, por ahí conozco la Wicca. La Wicca, ¿qué es la Wicca? Wicca. La Wicca es una religión que se fundó en el año 70, por allí más o menos, basada en los fundamentos creo que eran los 70, no recuerdo ahorita bien, basada, digamos, en los fundamentos de la brujería tradicional, donde se le rinde, digamos, culto al dios y a la diosa de, digamos, el sol, la luna, siendo el sol la representación masculina y la luna la femenina, y pues se trabaja con la rueda del año, que es la rueda que va con las estaciones y toda la cosa, y me fui metiendo en ese rollo. Ok. Por internet empecé a investigar y toda esa cosa, y comienza ese pedo, ¿no? Yo a esa edad, yo agarraba y me ponía a leer las cartas, pero eran las del mazo francés, las de póker. Ok. Y entonces yo me acuerdo que yo descargué lo imprimí toda la cosa y tenía como los Como un significados manual, de algo cada así. carta y tenía un manualcito hecho a Ok. mano por mí misma. O sea, te estoy hablando de una nena, qué sé yo, tenía 15, 14, una cosa así, o sea, estaba chiquita y me ponía, dizque, a leerle las cartas a mis amigas y a ver cosas. Pasa eso, comienza la Wicca, comienzo a indagar, comienzo a leer sobre los diversos dioses paganos o el paganismo, y me meto de lleno en ese rollo, consigo en esa época, mi papá ya había dejado la santería, muere mi mamá, mi papá se desprende de los santos. Ok. Este, y en eso yo recuerdo que revisando las cosas de mi mamá, entre las cosas de mi mamá, encuentro las cartas de mi papá. Entro yo a la universidad, ir a su tarot de Marsella. Pero yo no entendía ese tarot, o sea, me parecía un poco de símbolos extraños, no le veía coherencia por ningún lugar. Entonces comienzo a tratar de conectar con el tarot, y empecé a leerle las cartas a mis compañeras en la universidad. Y papá un día, no sé cómo, creo que fue la mujer que él tenía en esa época, le echa el cuento de que yo andaba haciendo que cantidad de cosas y bueno, nada. Me meto en Ok. pedos, ¿no? Me quita las cartas y me dice que no, que yo no tengo por qué andar tocando eso, bla, 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 en fin. Pasaron algunas cosas, yo me puse a abrir portales sin saber y entró algo que no debía entrar en uno de esos portales. Entonces, en el estadio del sueño, mientras que estás dormido o despierto, me pasó una situación bastante complicada que Casi suspenden tu contrato también. sí, casi F8 quit, ¿no? Casi me hacen CKIRL. Entonces, pasa que no sucedió porque mi mami me salva en ese pedo. Y ahí yo entendí que no podía seguirle jugando albergas con cosas Claro. que no Que no comprendía. entendías exacto, perfectamente.
que no podía estar moviendo cosas o moviendo energía y me distancié. O sea, le tomé respeto, digamos.